Ian Stevens, un periodista de investigación conocido por su escepticismo y rigor profesional, había oído hablar del Hotel Amber Court, un lugar que había acumulado una reputación siniestra a lo largo de los años. Ubicado en Genting Highlands, Malasia, el hotel tenía una fama inquietante que había capturado la atención de muchos, pero había sido el relato de un testigo que aseguraba haber visto una figura espectral, lo que finalmente había impulsado a John a investigar por sí mismo. Era una tarde fría y gris cuando John llegó al Amber Court. La carretera serpenteante que conducía al hotel estaba cubierta por una niebla espesa y tenebrosa que parecía engullir todo a su paso. A medida que avanzaba por el camino empinado, la sensación de aislamiento se hacía más palpable. El hotel, con su estructura desgastada y ventanas rotas, se alzaba como una sombra amenazante contra el cielo nublado. John estacionó su auto en el aparcamiento desierto y observó el edificio. El Amber Court era un complejo de apartamentos de varios pisos, con una fachada que había visto tiempos mejores. La pintura vieja por el tiempo y las ventanas rotas daban al lugar un aire de abandono, desolación, inquietud y finalmente miedo. Con una mochila al hombro y una grabadora en mano, John se dirigió al vestíbulo del hotel. El lugar estaba sorprendentemente silencioso, salvo por el sonido de sus pasos en el suelo de mármol desgastado. Detrás del mostrador de recepción, un hombre de aspecto cansado y desaliñado lo observaba con una mirada vacía. «Buenas tardes. Tengo una reserva para una noche», dijo John, tratando de sonar lo más seguro posible. El recepcionista, con una expresión monótona, le entregó una llave antigua con una etiqueta desgastada que decía 314. La habitación está en el tercer piso. Evite los pisos superiores. La gente dice que hay algo raro allí. John asintió, tomando nota mental de la advertencia mientras se dirigía hacia el ascensor. El viejo ascensor era pequeño y crujía mientras subía. Los espejos en las paredes reflejaban una imagen distorsionada de sí mismo, y por un momento, John creyó ver una figura pálida detrás de él. Cuando se giró para mirar, no había nadie allí. La habitación 314 era austera pero funcional. Una cama de tamaño estándar, una mesa con una silla y un baño, cama, y eso era lo que completaba el mobiliario. John dejó su mochila en la cama y comenzó a desempacar. Mientras lo hacía, notó que el aire en la habitación era frío y opresivo, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Decidió explorar el hotel para familiarizarse con su entorno. Caminó por los pasillos vacíos, observando las paredes cubiertas de moho y manchas de humedad. El silencio era inquietante, roto solo por el ocasional crujido del suelo bajo sus pies. Cada sonido parecía amplificarse en el vacío, creando una sensación constante de ser observado. ¿O acaso lo era así? En el segundo piso, John encontró una puerta entreabierta. La empujó y entró en una pequeña sala de estar. Los muebles eran antiguos y descoloridos, y el polvo cubría cada superficie. Mientras inspeccionaba la habitación, escuchó un susurro casi inaudible. Giró la cabeza y vio una figura femenina en el espejo al otro lado de la sala. Cuando se volvió para mirar directamente, la figura había desaparecido. Decidido a no dejarse intimidar, John regresó a su habitación y comenzó a registrar sus pensamientos en la grabadora. La atmósfera es opresiva y hay una sensación constante de ser observado. Vi una figura femenina en el espejo, pero desapareció antes de que pudiera acercarme. Continuaré investigando mañana. Esa noche, mientras intentaba dormir, John comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo, pasos ligeros y arrastrados, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia su habitación. Los sonidos se detuvieron frente a su puerta y, tras un momento de silencio, escuchó un suave golpeteo. John se levantó,
su corazón latiendo con fuerza, y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado persistía. Decidió aventurarse fuera de su habitación y seguir los ruidos. Los pasos parecían guiarlo hacia una escalera que llevaba a los pisos superiores, aquellos que el recepcionista le había aconsejado evitar. Subió las escaleras con cuidado. Al llegar al cuarto piso, notó que el aire estaba aún más frío. Las luces parpadeaban y el silencio era sepulcral. Mientras caminaba por el pasillo, vio una puerta al final que estaba ligeramente abierta. Se acercó y empujó la puerta, revelando una habitación que parecía haber sido abandonada en medio de una tormenta. Las ventanas estaban rotas, permitiendo que el viento y la lluvia entraran, y los muebles estaban esparcidos y rotos. En el centro de la habitación, vio una figura femenina de espaldas a él. La mujer era pálida, con el cabello largo y desordenado, y sus movimientos eran extraños, casi antinaturales. «Hola», dijo John con voz temblorosa. La figura no respondió, pero comenzó a girarse lentamente hacia él. Cuando finalmente vio su rostro, John sintió un terror indescriptible. La cara de la mujer estaba horriblemente desfigurada, sus ojos eran dos pozos oscuros y su boca se torcía en una mueca de dolor y furia. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando a John solo en la habitación devastada. La mañana siguiente, John se despertó sintiéndose agotado y perturbado. La experiencia de la noche anterior seguía fresca en su mente, y comenzó a cuestionar su cordura. Decidió hablar con algunos de los pocos residentes que aún quedaban en el hotel, esperando obtener más información sobre las leyendas y los eventos paranormales. En el pequeño comedor del hotel, John se encontró con un hombre mayor llamado Midi, que había vivido en el Amber Court durante varios años. He escuchado historias sobre el hotel, pero nunca había experimentado algo tan aterrador como anoche. ¿Qué puedes decirme sobre este lugar?, preguntó John. Midi suspiró y miró a su alrededor, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Este lugar está maldito. Muchos han visto cosas que no pueden explicar. La figura que describiste, la hemos visto antes. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió aquí hace muchos años. Su muerte fue violenta y trágica, y su espíritu nunca encontró paz. John tomó notas mientras Miri continuaba. Su nombre era Sari Sakamuya. Era una joven que trabajaba aquí cuando el hotel estaba en su apogeo. Un día, desapareció sin dejar rastro, y su cuerpo fue encontrado semanas después en una de las habitaciones superiores. Desde entonces, su espíritu ha atormentado este lugar, especialmente a aquellos que intentan descubrir la verdad. Pero su apariencia desaliñada y perturbadora de su espíritu por su muerte dejó marcas en el hotel y en las memorias de quienes han pisado esas habitaciones, pero principalmente para su familia, que nadie supo qué fue de ella hasta ese fatídico día. Impulsado por la historia de Miri, John decidió buscar la habitación donde se encontró el cuerpo de Sakamuya. Preguntó en la recepción y, después de mucha insistencia, Héctor finalmente le dio una pista. Es la habitación 405. Pero te advierto, nadie ha entrado allí en años. La gente dice que es donde el mal se concentra. John se armó de valor y se dirigió al cuarto piso. Encontró la habitación 405 al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con una vieja cadena, pero con algo de esfuerzo, logró abrirla. El interior de la habitación estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles estaban en su lugar, pero todo tenía un aire de abandono y desesperación. Y una sensación de que alguien lo observaba, incluso el aire era más frío. John notó un viejo diario en la mesita de noche y lo abrió con cuidado.
Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero las palabras escritas en ellas eran claras. El diario pertenecía a Sakamuya y sus últimas entradas hablaban de un miedo creciente y una sensación de ser perseguida. Describe visiones de figuras oscuras y susurros. Figuras de personas en los pasillos, mujeres, niños, ancianos. Veía cosas que nadie más podía ver. Seres horribles más allá de la comprensión humana. Sé que están viniendo por mí. Puedo sentir sus ojos en cada sombra. No sé cuánto tiempo más podré soportar. Si alguien encuentra esto, por favor, recuerden mi nombre y cuenten mi historia. No dejen que mi muerte sea en vano. Mientras John leía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, el aire en la habitación se volvió aún más frío y escuchó un susurro detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, el espejo en la pared reflejaba la imagen de Elena, su rostro pálido y desfigurado, mirándolo fijamente. Esa noche, la atmósfera en el hotel se volvió aún más opresiva. Los ruidos inexplicables se intensificaron, gritos distantes y susurros incomprensibles que llenaban los pasillos. John intentó grabar todo con su cámara, pero la sensación de ser observado se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Decidió explorar el hotel una vez más, en busca de respuestas. Los pasos arrastrados lo llevaron de nuevo a la habitación 405. Al llegar, encontró la puerta abierta, como si lo estuvieran invitando a entrar. La habitación estaba aún más fría que antes, y las sombras parecían moverse de manera independiente, como si estuvieran vivas. John encendió su linterna y recorrió el lugar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La habitación parecía haber sido el escenario de una lucha desesperada, muebles volcados y objetos rotos estaban esparcidos por el suelo. Mientras investigaba, escuchó un fuerte golpe detrás de él. Giró y vio a Sakamuya de pie en la esquina de la habitación. Sus movimientos eran erráticos, y su rostro estaba distorsionado por la ira y el sufrimiento. «Déjame en paz», gritó John, tratando de mantener la calma mientras retrocedía. La figura de Elena avanzó lentamente hacia él, su mirada fija en los ojos de John. El aire se volvió aún más frío y la oscuridad pareció engullirlo todo. John sintió un dolor intenso en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancar su alma. Se sentía débil, el aire era frío y pesado, sentía miedo hasta la médula de su espalda. Intentó moverse, pero sus piernas estaban paralizadas. La figura de Elena se acercó más, y el grito agudo que llenó la habitación lo sumió en la desesperación, un miedo profundo y tristeza. Era como si pudiera sentir su dolor con solo mirar esa cara pálida, sin vida. La última noche en el Amber Court fue una pesadilla indescriptible. John no pudo dormir, atormentado por visiones de Elena y por ruidos inexplicables que resonaban en los pasillos. Su mente estaba al borde del colapso, y el sentido de realidad se desvanecía cada vez más. Decidió enfrentar lo que fuera que lo estuviera atormentando. Armado con su cámara y su grabadora, recorrió el hotel en busca de respuestas. Cada rincón oscuro parecía esconder algo más siniestro, y las sombras se movían con una vida propia. ¿O acaso era solo su mente? Finalmente, llegó a la habitación 405 una vez más. En el interior, Elena estaba más cerca que nunca. Al principio parada sin hacer nada, pero más temprano que tarde notó la presencia de John. Sus movimientos eran ahora más rápidos y dolorosos, como si cada paso le causara agonía y sufrimiento. Su rostro estaba aún más desfigurado y su expresión era una mezcla de furia y desesperación, llegándose a deformar con cada movimiento. John intentó retroceder, pero la figura de Elena se acercó a él,
y un grito desgarrador y un movimiento inhumanamente rápido llegó a él sin poder hacer nada. Al día siguiente, el personal del hotel notó que la habitación 314 estaba vacía. Las pertenencias de John estaban esparcidas por la habitación, pero no había rastro de él. La policía fue llamada, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. La habitación 405 estaba cerrada, como siempre, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. La desaparición de John se convirtió en otro misterio sin resolver del Hotel Amber Court, alimentando aún más su reputación como un lugar maldito y embrujado. Los pocos residentes que quedaban en el hotel hablaban en susurros sobre lo que le había sucedido, pero nadie se atrevía a investigar más. Años después, el caso de John Stevens sigue siendo un misterio. Algunos dicen que su espíritu ahora ronda los pasillos del Amber Court, junto con el de Elena, atrapados en un ciclo interminable de dolor y terror. El hotel continúa atrayendo a los curiosos y a los cazadores de fantasmas, pero pocos se quedan más de una noche. El Hotel Amber Court, con su oscura historia y sus leyendas de fantasmas, sigue siendo un lugar de pesadilla. Aquellos que se atreven a cruzar sus puertas son advertidos: no busques lo que no quieres encontrar. Esto es Abismo Onírico, buenas noches, y que las pesadillas no te alcancen.